Gracias, Carla. Vamos a hablar hoy acerca de Dios como Trinidad. Como ustedes saben, este es un curso de introducción a la teología, eso es Teología Cristiana 1. Y antes de comenzar, creo, todos debemos saber algo. Cuando ustedes miraron el material o miraron las diapositivas o en la clase anterior vieron más o menos cómo se iba a dar el curso, se dieron cuenta de que nos estábamos basando en un orden muy particular. Ese orden no les llamó la atención o no les hizo recordar algo. De empezar diciendo, creo en un Dios trino, luego creo en Dios Padre Todopoderoso, luego creo en Jesucristo, luego creo en el Espíritu Santo y luego creo en la Iglesia. ¿A Eso qué es un les Claro, hace creación. a un credo? El credo? Muy bien. Sí. Este curso tiene su estructura basada en el credo apostólico. Porque, ¿sí se está grabando? Sí, listo, Sí, gracias. señor. Porque ya me ha pasado mucho que termino una clase, no grabé nada y uy, me va a tocar volverla a dar. Entonces, ¿por qué hablamos nosotros de credo? Hay algunas personas que dicen que eso pertenece a tradiciones muy específicas. Y hay otras personas que dicen, de hecho, el año pasado estuve hablando con un pastor ecuatoriano. Él es presbiteriano, entonces él sí o sí tiene que enseñar el credo. Y el hombre me decía ahí en todo su desgano, yo quisiera no tener que enseñar eso, porque mucha gente acá viene de la iglesia tradicional, viene de las iglesias católicos romanas, y entonces piensan o asocian esto a esas tradiciones. Y pienso que los estoy perdiendo. Entonces, eso decía el hombre. Resulta que el credo es algo que tiene mucha historia. Cuando ustedes leen, por ejemplo, a Ireneo de León del siglo segundo, él ya está hablando de una regla de fe y tiene muchos asuntos que parecen el credo. También cuando nosotros podemos leer las cartas de Ignacio, uy, hombre, hay mucho del credo. Entonces, por favor, no perdamos la atención, no nos quedemos pensando en la cámara de Adriana. Nosotros podemos ver que esto es una tradición antigua donde la iglesia misma estaba estipulando qué es lo que creemos. ¿Y por qué era necesario estipular eso? Porque había muchos movimientos, muchas enseñanzas y muchas cosas que decían, no, es que proponemos esta cosita. Así que este curso se basa en el credo. Y hoy empezamos a hablar acerca de algo que tal vez no se menciona explícitamente dentro del credo. Bueno, no está la palabra, pero sí es explícito en el credo, que es la Trinidad. Y quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Alguna vez alguien les ha pedido explicar cómo es que Dios es Trinidad o qué significa que Dios es Trinidad? ¿Cómo les fue? ¿Y qué fue lo más difícil en eso? Terminaba uno hasta dudando de la propia fe de uno. ¿Cómo, Yo quiero cómo? opinar. ¿Qué dijo Edison? No, que terminaba uno era dudando de su propia fe, porque la verdad uno no sabe Ok, uno explicar bien terminaba dudando de su propia fe. y ¿Qué iba total. a decir Diego? Que, claro, nos explican. Dame un momentico. Bueno, mientras Diego habla, Ya volví. ya. Eh, Le explican a uno con el huevo, con el sol, con el agua, ¿sí o no? Le dan a uno, tratan de dar a uno figuras ¿Y tú para lo que uno explicas pueda así entender. también? No, bueno, ojo, yo lo explicaba así hasta que me di cuenta que esas formas son herejes.
Ok. Y yo me Gracias, quedé Diego. como, ay, entonces, ¿cómo hago? Porque, o sea, me quitan de dónde apoyarme. Y Ok. hace como 15 días entendí que eso eran herejías. Y yo como que, ay, Dios santo. ¿Hace 15 días que te llevó a entender eso? Porque estoy viendo la misma clase, pero dentro de mi iglesia. Ok. Entonces ya vi esta primera clase. Entonces, queda uno, Ah, claro. Nosotros estamos una clase más atrasados, sí. ¿Listo? ¿Alguien más desea responder esta pregunta de si intentaron o alguien les pidió explicar qué significa o cómo es que Dios es Trinidad y cómo les fue y qué fue lo más difícil? No te preocupes, Adriana, no te preocupes. Igual tranquila que no vimos nada. Hay religiones que incluso, como que contradicen eso porque dicen que Dios no puede tener tres cabezas, que sería como un Dios de tres Ah, cabezas mira y eso. que eso es algo ilógico. Entonces le piden a uno una explicación como a su lógica o a lo que ellos creen y entonces empiezan como a tratar de debatir con uno acerca de esto. Ok. Muchas gracias, Yoleida. Sí, hay confesiones que dicen, no, es que eso es ilógico. Bueno, vamos a ir un poquito allá. Pero antes quiero hacerles otra pregunta. Yo sé que ustedes son cristianos, que creen en Jesús. Yo sé que ustedes, muchos de ustedes son líderes, pastores, que conocen su fe, que han estudiado sus confesiones. Yo sé que ustedes están comprometidos con la Biblia, que la conocen, ¿verdad? Entonces, esta pregunta está dirigida a ustedes. ¿Qué tan importante es la doctrina de la Trinidad en su vida y qué tan presente está en su iglesia? Esta es la parte donde responden, listo. Bueno, tenemos acá una teóloga. Preguntémosle primero a la teóloga. ¿Cómo era? ¿Cómo la aplico en mi vida y cómo está presente en mi iglesia? Ajá, ¿qué tan importante es la doctrina de la Trinidad en tu vida y qué tan presente está en tu iglesia? Pues qué tan importante es en mi vida. Yo siento que antes, bueno, durante el seminario también he priorizado como una persona a la Trinidad para algunas cosas. Es como a veces le oro para unas cosas al Padre, para otras al Hijo y para otras al Espíritu Santo. Pero precisamente, pues con lo que he aprendido en el seminario, ha habido como un proceso de repensar esa fe y de ver como que cada, o sea, no sé si le voy a dar, si siento gratitud por el Señor. Ah, ok, Ok, la gratitud la siento por las tres personas y como que, ok, por ejemplo, es gracias al Espíritu Santo que estoy en ti, Señor, o sea, en Cristo, y en Cristo es el que media con el Padre, entonces como que unirlos en cualquier cosa que pasa en mi vida. Y en la iglesia ok. estoy asistiendo al Faro, que es una iglesia presbiteriana, entonces al final, bueno, en la predicación no presto como mucha atención trinitaria, pero al final cantamos un coro muy trinitario que menciona muy explícitamente a las tres personas. Listo. Bueno, gracias, Sofía. Voy a hacer una pequeña recomendación acá. El mundo evangélico es muy pequeñito. Entonces, normalmente nos conocemos mucho entre las iglesias, nos conocemos mucho los pastores. Mejor no mencionemos la iglesia, sí. Una pequeña recomendación que luego tal persona sale diciendo, no, yo no voy a ir allá. No, por favor. Ok. Pero gracias, Sofía. Diego. eh, para mí sí es muy importante la Trinidad, pero estaba también cometiendo el error, póngale en cuidado, cosas que uno se da cuenta en estos cursos, de que yo me enfocaba mucho en en orarle al Padre, después al Hijo y después al Espíritu Santo, y en mí siempre estaba la carga de que ojalá no vaya a dejar alguno por fuera. Entonces, cuando uno entiende, hey, es que los tres son Dios, cuando dices Dios, estás orándole a los tres, y eso para mí fue que me quitaron una carga de encima.
tremenda. Y yo, o sea, cuando yo digo Señor o Dios, ahí los estoy incluyendo a los tres. Pero yo todo el tiempo era Jesús, Padre. Para mí el más importante siempre era el Padre. Ok, Pero también, gracias, también fui Diego. como, también replanteamos esa parte. Entonces, Muy bien, muy interesante. De hecho, eso es una conversación que yo tenía hace poco con mi iglesia, con algunos miembros de mi iglesia. En mi iglesia estoy enseñando la confesión de fe y la clase anterior fue sobre la Trinidad, ya ustedes imaginarán el despelote. Entonces, para profundizar en esto, quiero contarles una pequeña historia. A ustedes les gustan las historias, ¿verdad? Muy bien, dice así. En una ocasión se encontraron dos personas. Una de ellas era un gran cristiano, es más, dicen que tenía título de teólogo. Se llamaba Patricio. Por favor, no piensen en la estrella, es otro Patricio. Y el otro, vamos a ponerle el nombre de Celta. Esta otra persona era alguien que tenía curiosidad y que se estaba acercando a la fe cristiana. Quería empezar a conocer un poquito de Dios, específicamente del Dios de Patricio. Entonces, ¿cuáles son nuestros dos personajes? Patricio y Cel. Patricio y Celta. Bob, no, Carla. Patricio y Celta. Listo. Y así empieza la conversación. Celta le dice a Patricio, yo quiero conocer más a tu Dios. ¿Qué es lo que debería conocer de él? Y Patricio le responde, bueno, tal vez una de las verdades más fundamentales es que Dios es Trinidad. Él es un Dios trino. Entonces Patricio se dio cuenta de que no le dijo mucho con solo la palabra. Así que empezó a pensar cómo se lo explicaba. Lo primero que hizo fue sacar un trébol de 3 hojas y decirle a Celta, puedes pensar en un trébol de 3 hojas. Tiene 3 hojas, tú las puedes contar y mirar. Sin embargo, solamente es un trébol. Celta le respondió, eso haría que cada parte sea un porcentaje del trébol. Eso significa que Dios está dividido en 3 partes. El Hijo es una parte de Dios y el Padre es otra y el Espíritu Santo es otra. Creo que eso se llama parcialismo. Bueno, no creemos que sean 3 partes, le respondió Patricio. Piensa en un hombre. Este es padre, pero también es hijo, pero también es esposo. Sí, es padre de su hijo, es hijo de su padre y de su madre y es esposo de su esposa. Tiene 3 roles, pero es un solo hombre. Y Celta le respondió, eso haría que no hubiera 3 personas, sino una sola persona que se muestra de 3 formas, ¿no? Creo que ya entiendo. Me estás diciendo que Dios a veces se muestra como Padre, a veces se muestra como Hijo y a veces se muestra como Espíritu Santo. Es como si cada tanto cambiaras de máscara o de disfraz. Creo que eso se llama modalismo. Entonces Patricio le dijo, no, no es una sola persona, son 3. Eh, Piensa en 3 hermanos, tal vez 3 gemelos o 3 trillizos. Son iguales en apariencia, habilidades y imagina que tienen un mismo propósito, aunque son 3. Llevan un mismo nombre o más bien un mismo apellido. Dios puede ser como estos 3 hermanos. Ahora nos fuimos al otro extremo, respondió Celta. Ahora me estás presentando a 3 dioses distintos. Sí, tienen una misma apariencia y un modo de ser similar, pero son 3. Eso no se llama politeísmo, o bueno, por lo menos triteísmo. Bueno, tampoco es una buena opción, admitió Patricio, rascándose ya el cuello y pensando con fuerza. Ah, ya lo tengo. Piensa en el sol. Tenemos el sol, tenemos la luz y tenemos el calor. El sol envía la luz y podemos sentir su calor.
No son la misma cosa, pero están juntos y unidos para que el ser humano los experimente. Ay, Patricio, pero eso haría que algunos elementos salgan de otros, no, le respondió Celta. Por ejemplo, la luz y el calor dependen del sol. Si utilizamos esto para hablar de la Trinidad, ¿podrías estar diciéndome que el Padre es más grande y más Dios que el Hijo y el Espíritu Santo? Incluso, ¿podrías decir que el Hijo y el Espíritu Santo fueron creados por el Padre? Creo que eso se llama arrianismo. Y Patricio, sorprendido, le pregunta, ¿y usted cómo sabe qué es el arrianismo? Yo creí que usted no conocía nada de la fe cristiana. Y el otro ya conchudo le dice, yo no conozco nada de la fe cristiana, pero te voy a pedir que no traigas explicaciones o ejemplos que sean heréticos o condenados por concilios ecuménicos y negados por los cánones y los credos, pero no conozco nada de la fe cristiana. Bueno, le decía Patricio, creo que podemos decir que la Trinidad es como el agua. Eh, el agua puede estar en estado sólido, líquido y gaseoso, pero solo es agua. Creo que eso es modalismo otra vez, le dijo Celta. ¿Y qué tal si te digo que el agua tiene tres elementos? Tiene dos partículas de hidrógeno y una de oxígeno, pero es nada más un agua. Creo que eso es parcialismo otra vez, Patricio. Bueno, ¿y qué tal una mandarina? Está compuesta por varios gajos, pero es solo una mandarina. Otra vez parcialismo, Patricio. ¿Sí entiendes lo que me estás explicando? ¿O te tengo que explicar yo la Trinidad que tú me estás explicando? ¿Y el huevo? Puede ser el huevo. Tiene cáscara clara y yema, pero solo es un huevo. Ah, no, pero eso es, sí, Patricio, es parcialismo, le dijo otra vez Celta. Bueno, te voy a decir la verdad. La Trinidad es algo difícil de explicar y no podemos entenderlo completamente. Confesamos que solo hay un Dios. Creemos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Ellos son uno en esencia, pero tres en persona. Y entonces le responde Celta, ¿y por qué no empezaste así? Ahora lo puedo creer un poco mejor. Gracias, Patricio. ¿Cómo les parece este pequeño cuento? Ah, está interesante, muy bueno. Pregunta, ¿cuántos de ustedes escucharon ejemplos que alguna vez utilizaron para dar a conocer qué es la Trinidad? No, muchísimos, se nombraron muchísimos. El agua, la mandarina, el sol. Los tres de Diego ahí estaban. ¿Los Diego qué? escribió ese cuento. Sí, lo escribió Diego. Bueno, ahora que ustedes escucharon esa historia, ¿con qué se sintieron identificados en esta historia? Con el fracaso de intentar explicarlo una y otra vez, de una y otra manera. Que no se puede, no se puede, no se puede. Ok, ok. ¿Algo más? Yo con los términos, la verdad, ese ha sido mi problema. Los términos para mí son tan difíciles, que arrianismo, que todo, o sea, realmente yo soy corcha en eso. Ok, gracias, Edison. Les voy a hacer una pequeña confesión. Yo comencé cuando llegué a esta iglesia, ya van a ser los 5 años, eh, cuando llegué a trabajar por aquí, una de las cosas que llegué a hacer era habilitar nuevamente la formación en la iglesia. Y entonces empecé a dar un curso de doctrina. Me llegaron tres, cuatro peluditos nomás, pero empezamos a dar doctrina. Y llegué a la parte de la Trinidad y me quedé pensando, ¿cómo le hago? Y ahí fue surgiendo lo que le dio origen a este cuento. Voy a enseñar la Trinidad a través de los ejemplos.
Así que voy a utilizar los ejemplos para decir que no es la Trinidad. Así que, por ejemplo, si ellos hablaban del huevo, pero acá está esto. Si ellos hablaban de todas estas cosas, pero acá está esto. Del agua, no, eso está muy problemático. La luz, bueno, pues, listo. Y así poco a poco surgió este cuento. Y me he dado cuenta de que es un poquito más fácil empezar con lo que nosotros ya tenemos más o menos en la cabeza y queremos decir, a empezar con los conceptos. Se movió mi pantalla. Pero ahí te seguimos escuchando. Ok, listo, gracias. Entonces, ¿sienten que este cuento ayuda a dar un poquito de luz en cuanto a este tema? Ahora, en este cuento hubo varias cosas que no es la Trinidad. Y vamos a utilizar algunos nombres, no voy a utilizarlos todos. Por ejemplo, una de esas cosas se llama parcialismo. Eh, los que tuvimos buena infancia vimos los Power Rangers de niños. No sé si recuerden entonces que en caricaturas como esa, las personas tenían como transformaciones específicas, pero se podían unir y terminaban Me- uniéndose en un robot súper grande con un arma. ¿Cómo? No iba a decir que a mí no me dejaron porque eso era satánico. Ok, 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 ok. No, no, Entonces, No, pues a mí me arruinaron todas las categorías, las caricaturas, esa, Goku, Sailor Moon, todas. Pues solo me dejaban ver Topollillo. bueno, entonces con esa caricatura, o bueno, los que nacieron ya un poquito después, los Transformers, pues, eh, teníamos las transformaciones donde todos hacían un todo grande. Entonces, eso es más o menos el parcialismo. Cada persona de la Trinidad es una parte de Dios. Y ninguna persona de la Trinidad es completamente Dios, sino que Dios es las tres personas de la Trinidad juntas. Creo que es algo a lo que nosotros hemos tendido mucho y que es algo incorrecto. Nosotros confesamos que cada persona de la Trinidad es completamente Dios. Bueno, otro que teníamos nosotros por acá era el modalismo. Ese tiene un nombre mucho más grande dentro de la historia de la iglesia. Ustedes lo van a escuchar como monarquianismo modalista. Pero también es algo que tiene mucha influencia hoy. ¿Qué hace el modalismo? El modalismo les va a decir que Dios a veces se muestra como Padre, a veces se muestra como Hijo y a veces se muestra como Espíritu. Dios se manifiesta de estos tres modos. De hecho, leyendo a Ireneo de León me di cuenta de que esto era muy antiguo. Ireneo de León escribió en el siglo segundo, he estado leyendo un librito de él llamado Contra las herejías, y resulta que él llega a hablar acerca de Simón el Mago y está diciendo que Simón el Mago decía que se manifestó como el Padre entre algunos pueblos, como el Hijo entre otros pueblos y como el Espíritu Santo entre los gentiles. Eso es del siglo segundo, finales del siglo primero, es muy antiguo. Y eso también es un gran error, porque si nosotros creemos que no se trata de tres personas distintas, sino de una sola persona que a veces se disfraza de padre, a veces de hijo y a veces de espíritu, no podríamos explicar las interacciones entre el padre y el hijo y el hijo y el espíritu. Aider, ¿puedes por favor escribir la palabra en el chat? ¿Cuál de todas? Todas, básicamente. Llevamos parcialismo y llevamos monarquianismo modalista o más
resumidamente modalismo. Gracias. ¿Ok? Dentro de estos ejemplos, ustedes que escucharon la historia y pusieron mucha atención, muchísima atención, de manera que no se distrayeron ni se quedaron pensando en Bob Esponja, eh, ¿cuáles ejemplos de esta pequeña historia o de los que solemos dar corresponden a estos? Todos los de los tres, el sol, el agua, el huevo, son modalismos. Ujú. El modalismo, Heider, es lo que también conocemos como el unicetarismo hoy. ¿Sí? De hecho, esa es una de sus expresiones modernas. No hay que confundir unitarios con unicitarios. ¿Sí sabían eso? Cuando nosotros hablamos de los No, no sabía. unicitarios, bueno, ya lo No es sabes, lo mismo. ¿no? Ay, sí, entonces Señor me perdone por todo lo que he hecho. Yo sí he escuchado los títulos, pero no sabía que eran diferentes, ¿sí me van a entender? Ok, bueno, los dos son herejes, eh, sino que existen dos tipos de monarquianismo. Voy a utilizar esa palabra, monarquianismo. Ayer, esos no son los que se mueven en la IPU. Vamos a Hay mirar un poquito de eso. dos ramas de IPU, de pentecostales, pues. Ujú. Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos del monarquianismo modalista cuando estamos hablando de cómo el padre a veces se manifiesta como hijo y a veces se manifiesta como espíritu. Es decir, modalismo o unicitarismo. Las tres personas son una sola que se manifiesta de tres modos distintos. Como si tuviera o se mantuvieran tres disfraces. Y está el otro, que es otra forma de monarquianismo, y lo que este hace es el unitarismo, es decir, bueno, el Padre es supremo y los otros dos no son supremos, sino que el Hijo y el Espíritu no son Dios, o son una fuerza divina, o son simplemente una creación. Eso se llama monarquianismo dinámico o evionismo. El Padre es Dios, pero su poder descendió sobre un ser humano, Jesús. Entonces, eso es unitarismo. Repito, unicitarismo es modalista. Unitarismo cree que solamente el Padre es Dios y lo demás o es una fuerza o es una creación. Ok. Heide, pero en esto Ah, último, Edison, ¿cómo? sí. Ah, que iba a decir que en eso último que dijiste, pero ahí no contradice entonces la parte donde dice que Dios se encarnó en María, perdón, que Dios se puso sobre María para, eh, va a sonar raro lo que voy a decir, para embarazar a María, ¿cierto? De Jesús. Entonces ahí como que de una otra forma quita como que esa idea, ¿no? Porque, o sea, es como si dijera, no, si eso es verdad, entonces esta parte de acá no existió, no fue tan literal como muestra el texto. Ajá. Mm. De hecho, el levionismo empezó en círculos judíos, Edison, y en estos círculos judíos se negaba que Jesús naciera de una virgen. Mm, Entonces, muchos interesante. de ellos, también los gnósticos, creían que el ser humano Jesús era distinto al poder de Dios que descendió sobre él. Ujú, Eso interesante. suena mucho a Pero, los testigos de Barrabás, ¿verdad? exacto. Te está viendo mucho el video también. Peter, pero ¿Cómo? entonces, que está viendo los videos de Barrabás, del hijo de Ajá. Barrabás. Lo que iba a decir era, entonces, esa idea cultural que tenían los judíos acerca de que una mujer iba a ser la Virgen, donde iba a concebir al Mesías,
Entonces, ¿cómo se compagina con esa idea de ellos? Porque, o sea, no tiene como coherencia, o no sé, pues yo no Ok, conozco mucho, pero ¿cómo? Edison, esto tiene un problema más textual. O sea, cuando tú miras la palabra en el Antiguo Testamento que se utiliza en Isaías, puede tener varios significados. Y eso tiene mucho que ver no solamente con el judaísmo, sino con la mezcla de judaísmo y las presencias gnósticas o protognósticas. Esto es un poco más complicado y lo podríamos hablar después con un cafecito, listo. oiga, excelente, vale que sí. Sí, para no enredarnos tanto hoy. No quiero terminar hablando acá acerca No, no, de... tranquilo, 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 hágale. Listo. No pasó nada. Pero es una buena pregunta, es una buena pregunta. Aparte del levionismo, bueno, voy a utilizar los términos simples, parcialismo, modalismo. Nosotros tenemos la negación de alguna de las personas de la Trinidad, o sea, de que alguna de las personas de la Trinidad sea Dios. Lo vemos dentro del arrianismo, lo vemos dentro de distintas herejías. Voy a escribir por acá entonces, arrianismo, monarquianismo evionita, que es el de los unitarismos, y otra palabra que debemos tener en cuenta es el subordinacionismo. Estas palabras describen un poco de qué es o cuáles eran los problemas doctrinales dentro del primer siglo. Y bueno, entre los primeros siglos, esto es primer, segundo, tercer siglo, algunos de ellos llegaron al cuarto siglo, el arrianismo se convirtió en algo muy fuerte en los siglos cuarto y quinto. Tuvimos incluso emperadores arrianos, así que podemos ver que no son problemas menores. Y dentro de todos estos problemas se tuvo que hacer un montón de concilios, un montón de confesiones, se tuvo que buscar volver y volver a la escritura para comprender cómo dar respuesta a estos problemas. Entonces, como podemos ver, nuestras analogías o nuestras historias o aquellas cosas que nosotros solemos utilizar para hacer que la Trinidad sea un poquito más clara, suelen ser más un problema que una solución. Así que tranquilos, yo no les voy a decir a ustedes que ustedes alimentaron alguna herejía, no les voy a decir que ustedes causaron que surgiera otra secta, no les voy a decir que ustedes provocaron tal u otra cosa, no, 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 no. Eso ya de ustedes con el Señor, no mentiras. Entonces, pero sí debemos tener cuidado, porque esto es esencial en nuestra fe, pero es muy fácil de entender de mala manera. ¿Vamos bien? Edison, usted sí. Oiga, pues, todo lo he aprendido de Carla, que conste. Bueno, entonces, ahora que hemos reflexionado un poquito en qué no es, vamos a pensar en qué podemos decir. A mí me gusta resumirlo en cuatro verdades para dar a conocer la Trinidad. Cuatro verdades que nos van a ayudar un poco. La primera es sencilla, pero profunda. Solo hay un Dios. No podemos negar eso. No existe más de un Dios. No existe un gran panteón.
No existen dioses locales que dan cuentas a un dios global. Eso es un enoteísmo. No podemos hablar de eso. Solo hay un Dios verdadero. Y tal vez nosotros podemos preguntarnos, bueno, pues, es que ¿cómo definimos a Dios o cómo hablamos de esto? ¿Ustedes cómo definirían esto? ¿Cómo definen Dios? Con ¿Cómo definen, metáforas. bro? Sí, ¿cómo defines la palabra Dios? No, yo uso Autoridad. metáforas humanas para describirlo. Autoridad como, No, metáforas humanas para describirlo. Lo que ah, hace, ok, lo que ha hecho en utilizas la historia. metáforas humanas para describirlo, Yo de pronto lo escribiría como el santo. como el santo, ok. Yo lo describo como autoridad. Autoridad, Mari Rocío, Yo tengo como un problema ahí porque no sé cuál es el nombre y cuál es la descripción. Tal vez se amalgamen una ok, con la otra. Por ejemplo, el que sostiene la respiración sería una, pero pues es la traducción de un nombre simplemente. O el tetragramatón. ok. Gracias, Carla. Les voy a dar un pequeño ejemplo. Bueno, yo les dije la semana pasada que yo soy confesional. Yo recomiendo mucho para bueno, no fue la semana pasada, fue la anterior a la pasada. Recomiendo mucho el uso de confesiones, de estudiarnos la historia. Resulta que el catecismo belga dice esto. Dios es espíritu, en sí mismo y por sí mismo, infinito en su ser, gloria, bienaventuranza y perfección, todo suficiente, eterno, inmutable, incomprensible, omnipresente, todopoderoso, omnisciente, sapientísimo, santísimo, justísimo, misericordioso y lleno de gracia, tardo para la ira y abundante en bondad y verdad. ¿Cómo les parece esa muy pequeñita definición? Son como cualidades. Ajá, aquí entonces se está describiendo a Dios por cualidades. Hay algo que nosotros debemos tener muy en cuenta y es que, como decíamos hace 15 días, nosotros conocemos a Dios por cómo se revela. Eso no significa necesariamente una teología incompleta, que yo sé que alguien por ahí lo pensó. Significa que no podemos comprenderlo completamente, pero que lo que podemos comprender y lo que Él ha dado a conocer es suficiente. Por ejemplo, la mayoría de los antiguos hizo teología de dos formas específicas, con la lógica. Ellos procuraban eh, extrapolar las fortalezas humanas y negar las debilidades humanas. Por ejemplo, si yo puedo estar en un solo lugar al mismo tiempo, Dios es omnipresente. Si yo tengo un Omnipotente. poder limitado, una fuerza limitada, Dios es Potente. omnipotente. Si yo soy alguien que cambia, que es mutable, Dios es inmutable. Otra vez. ¿Cuál fue el último pedacito? Si yo soy alguien que cambia, que muta, que a lo largo del tiempo va a cambiar, pero Dios es inmutable, Él no cambia. Estos son pequeños ejemplos de cómo los antiguos hicieron teología. Y por eso tenemos los omni y tenemos los in dentro de nuestras teologías. Haider, eso es
no me acuerdo si es apofatismo o apofaticismo. Es La eso. teología apofática lo que hace es conocer a Dios a través de la negación. Ujú. Por eso, o sea, pero es lo Entonces, que está diciendo de yo no tengo esa fuerza limitada, yo no estoy en todo lado, yo no cambio, yo sí cambio, entonces él no. Él, ajá, sí, pero la teología apofática procura es negar. Ah, yo hago esto, él no. Eso es teología apofática. En Occidente hemos tenido la otra tendencia de buscar su cualidad por medio extrapolar. Eso es catafática. La catafática extrapola, la apofática. Pero, Sofía, creo que eso es otra conversación. Con otro tinto. Bueno, ya tenemos dos tinticos pendientes, vamos a ver cuáles siguen. Pero así hacían teología los antiguos. Ahora, cuando vamos a hablar de la Trinidad, nosotros por lo menos tenemos una cosa en mente. Solo hay un ser como Dios. No existe otro ser como Dios. Pero ese ser es tres personas. Estas tres personas comparten atributos, comparten cualidades, comparten naturaleza, comparten esencia. Haider, discúlpame, ese es el segundo punto de las cuatro verdades. No, vamos en la Eh, primera verdad de solo hay un Dios. Como el punto C de la primera verdad. Sí. Hace poquito un pastor amigo me estaba hablando de cómo escuchó una predicación y en tal momento la persona dijo, y ahora en el punto número 26. Ay, Dios mío. Bueno, continuemos. Y eso lo tenemos también en varios textos. El más conocido es Deuteronomio 6:4, ¿verdad? ¿Qué dice Deuteronomio 6:4? A ver, ustedes son Oh, cristianos. Israel. Dice que sí, el Shema. Oye, Israel, el Señor Dios uno es. No sé qué más dice. Ajá. Una cosa es que uno sea cristiano y El- otra cosa es que tenga buena memoria. Uno no tiene que ver con la otra. Oye, oh Pero Israel, mire, el se la voy a Señor decir en es hebreo, nuestro en Dios. hebreo. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ok, ok, ok. Póngame cinco. ¿Sabes qué significa lo que dijiste? Sí. Descalificada. Oye, Israel, el Señor tu Dios es uno es. Bueno, más o menos. Shema Israel, Pero usted, ¿por qué no es capaz de dar el punto completo? Adonai Una, Elohim, Haider, una Adonai buena, Echad. decime que sí. Una buena. Muy bien, continuemos. Eh, hay, toda la Biblia afirma el monoteísmo. De hecho, esa es la gran lucha del Antiguo Testamento, comprender y reconocer el monoteísmo, que Dios es uno. Ahora hay una segunda verdad. Esta segunda verdad es el Padre es Dios y Él no es el Hijo ni el Espíritu. El Padre es Dios y Él no es el Hijo ni el Espíritu. En pasajes como Juan 6:27 nosotros encontramos a Jesús refiriéndose al Padre. Nosotros vamos a encontrar continuamente dentro de la Escritura que hay un Padre. Pero si hay un Padre, también hay un Hijo. Y aquí llegamos a una segunda verdad. Vea, una tercera verdad. El Hijo es Dios, pero no es el Padre ni el Espíritu. Repito, primera verdad, solamente hay un Dios. Segunda verdad, el Padre es Dios, pero no es el Hijo ni el Espíritu. Tercera verdad, el Hijo es Dios, pero no es el Padre ni el Espíritu. Encontramos nosotros también pasajes donde ellos se están relacionando, donde hay interacción. Eh, los capadocios
padres de la iglesia, siglos cuarto, quinto, Sofía me corregirá, acuñaron un término muy especial, pericóresis. ¿Qué significa eso? Pericóresis. Significa inhabitación mutua. Es como si cada ser, o bueno, no ser, cada persona de la Trinidad tuviera una relación estrecha con la otra persona, de tal manera que su identidad está ligada a la otra, sin terminar la distinción. Diego, ¿tienes algún comentario? Sí, que aunque en el Shema se habla de Dios como uno es, dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, esa palabra Echad no es un uno indivisible, sino que es como una palabra que se deja abierta donde pueden caber más. Me hago entender, pero Ejat, si hubiera querido decir que realmente es uno, que no tiene división ni nada, si hubiera podido usar otra palabra, no recuerdo en ese momento la palabra, chayit, yachid, que se refiere a unidad absoluta, única, solitaria, no cabe nadie más, pero se usa es echar, que significa caben más. Es o uno, pero allí te hay, quedaste sin... Ah, ok, ya te escucho. Te habías quedado sin audio. esa parte es muy interesante también. De hecho, esta palabra Ejat tiene varios usos en el Antiguo Testamento. Su uso no está solamente en Deuteronomio 6:4. Y uno de los usos más importantes que nos puede ayudar a comprender el término está en Génesis. Bueno, cabe aclarar que es una palabra muy usada, se utiliza 972 veces dentro del Antiguo Testamento, nada más. Pero esta palabra suele significar más de lo que nosotros pensamos. Entonces, cuando nosotros nos referimos a Ejad, hay que tener en cuenta que estamos hablando de la palabra que se utiliza en Génesis 2:24. Génesis 2:24 dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ejat, de la unión hay esta unidad. Entonces creo que es lo que Diego quería decir. Ahora, hemos hablado de cómo existe un solo Dios, el Padre es Dios y no es el Hijo ni el Espíritu, el Hijo es Dios y no es el Padre ni el Espíritu, y el Espíritu Santo es la quinta verdad, es Dios, pero no es el Padre ni el Hijo. Estas son cuatro verdades que nosotros debemos tener en mente a la hora de hablar de la Trinidad. Y es mucho más fácil decir estas cuatro verdades que ponernos a dar analogías. ¿Qué piensan ustedes de eso? No, no escuché las cuatro. Existe un solo Dios. El Padre es Dios y Él no es el Hijo ni el Espíritu. El Hijo es Dios y Él no es el Padre ni el Espíritu. El Espíritu Santo es Dios y Él no es el Padre ni el Hijo. ¿Qué Pero pasó? entonces una pregunta aquí. Ajá, Y si sale con la frase típica de Edison. todos, pero eso será muy religioso. ¿Hay qué? Suena muy religioso.
Sí, pues en el sentido que muchas veces la gente puede responder eso. ¿Cómo Y así? no sé a qué concepto ellos quieren decir que eso era muy religioso. Si es muy bíblico o muy pegado a la palabra, o no sé a qué quieren de pronto expresar como suena muy religioso. Porque se escucha mucho como ese tipo cuando a veces dan argumentos, digamos así, citando muchos términos bíblicos y la gente lo que dice, ah, pero eso es muy religioso. O sea, como que ellos quieren buscar de pronto cierta cosa como teórica, como de ciencia, no sé, como de estudios más, ¿cómo se podría decir? Más seculares. Ok, gracias Edison. Y nos estás mostrando una tendencia de la modernidad. Eh, Cuando hablamos de Dios, nosotros tenemos distintas vías para hacer teología. Nosotros hablamos hace 2 semanas de la Biblia como la revelación especial de Dios. Hablamos acerca de la razón y hoy tuvimos un ejemplo de la razón, negando debilidades humanas y extrapolando fortalezas humanas. Hablamos también de la historia y hablamos también de la experiencia. Hace 2 semanas nos propusieron también la creación. Hay algo que debemos tener en cuenta y es que sin la revelación especial, nosotros tenemos una comprensión limitada de Dios y nosotros debemos procurar esta revelación especial que es la palabra de Dios. Así que si esto es religioso, pues estamos hablando de Dios. Sí, total. Y hay una pequeña reflexión cultural que debemos tener en cuenta. En nuestra época ideológica en Occidente se llama posmodernidad. Varios aquí ya han escuchado la palabra posmodernidad, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí para quien la Sí, palabra sí, claro. posmodernidad sea algo completamente nuevo? De pronto, Ana, ¿de dónde es que es? Siempre me olvida de dónde es que ella. Ana, Bueno, ¿de qué país eres? bueno, entonces, la modernidad dijo, voy a hacer una teoría del todo, voy a explicarlo todo con la ciencia y la razón. Toda la historia tiene un crecimiento positivista. La modernidad fue la ciencia del progreso y puso al ser humano y a la razón en el centro para comprender el todo, hasta la Segunda Guerra Mundial. Durante las guerras mundiales, los teóricos de la modernidad dijeron, esto no nos sirvió de nada, antes nos fue muy mal. Y ahí empezó la posmodernidad donde se dio una crítica a la razón. Y entonces nos dimos cuenta de que no podemos explicarlo todo, no podemos comprenderlo todo, la ciencia no nos sirve para todo. La ciencia es importante, pero no es el todo. Entonces, cuando ellos te digan eso, Edison, pues tú dile simplemente, no, pues tú no puedes explicarlo todo de esa manera y necesitas otras fuentes de conocimiento, de comprensión y o religiosamente de revelación. Claro. Cuando nosotros hablamos de la Trinidad, entonces hablamos de estas 4 verdades. Un solo Dios, 3 personas. Estas 3 personas interactúan la una con la otra, tienen una misma esencia, pero se diferencian en función y en relación. Para esto solemos utilizar 2 términos dentro de la teología. Uno es
Trinidad ontológica y Trinidad económica. No significa que una sea más barata que la otra, ¿no? Entonces, Trinidad ontológica es hablar de la Trinidad en su naturaleza, en su ser, en cómo se relacionan las personas. Trinidad económica está en sus roles, en cuál es la función que cumplen para con la creación. Por ejemplo, cuando ustedes cantan doxologías, muchas veces cantan al Padre con la creación, al Hijo con la redención y al Espíritu que es el consolador, ¿verdad? Y así es. Eso es Trinidad económica. Se habla de la Trinidad por las funciones de sus miembros. Por ejemplo, una vez Agustín de Hipona intentó dar una explicación de la Trinidad ontológica. Y esta es una de las pocas analogías que me gusta. No es del todo buena, no es del todo correcta, no es la única analogía de Agustín y no era la favorita de Agustín, pero decía más o menos así. Imagina que hay alguien que ama, pero para que haya alguien que ama, debe haber alguien amado. Pero para que haya alguien que ama y alguien amado, debe existir el amor. Entonces tenemos al Padre que ama, tenemos al Hijo que es el amado y tenemos al Espíritu Santo como la personificación de ese amor. Eso lo decía Agustín. Me parece muy bonita, muy bella. Tiene el problema de que termina hipotetizando o despersonificando al Espíritu Santo, pero es un modo de intentar comprender Trinidad ontológica o Trinidad en relación. Y así entonces vamos continuando. ¿Ustedes creen que el Antiguo Testamento habla de la Trinidad? ¿Cómo, perdón? El Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento habla de la Trinidad. Sí, en Isaías. Efectivamente. Y no sé si es en números. No estoy seguro. No, sé que en Isaías sí. Pues así Ok. específicamente sí. Bueno, por ejemplo, Génesis. el mismo Agustín decía que esto era algo velado en el Antiguo Testamento y expuesto en el Nuevo Testamento. Pastora María Rocío, ¿me puedes decir qué es lo que deseas que repita? Siento que he dicho muchas cosas. Pastor, cuando dijo el Padre que ama, el Hijo que es el amado y el Espíritu Santo, que me quedé ahí. Ah, ok, la Por favor. personificación del amor. Y el Espíritu Gracias. Santo, la personificación del amor. De hecho, esa es la analogía que usa C.S. Lewis en su libro Mero Cristianismo. Si pueden conseguirlo, es muy bueno. Creo que le falta en Cristología, pero el libro es bueno en Mero Cristianismo de C.S. Lewis. Bueno, muchos acá le dicen C.S. Lewis. Me parece feo, pero C.S. Lewis. Haider, en el Antiguo Testamento, cuando se habla de hagamos, cuando se habla de ahora es como nosotros, bajemos y confundamos, que es como Dios hablando en plural, no se muestra allí, me imagino yo que allí se mostrará la Trinidad, porque de resto así como que, De resto, sientes que no se muestra. pues así como, por ejemplo, cuando Moisés, Dios está hablando con Moisés y le dice que el ángel, que es como Dios mismo, irá cuando la zarza ardiendo, también habla es el ángel de Jehová y después dice que ya no es el ángel de Jehová, sino que es Jehová. Es por ahí como que se muestra algo de la Trinidad. Es como lo que uno puede como captar cuando uno está leyendo que hay como una diferenciación. Ok.
Gracias, Diego. Yo tengo una convicción. Tengo la convicción de que el Antiguo Testamento es plenamente trinitario. Por ejemplo, empezamos por Génesis 1. A ustedes que les gusta el hebreo, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si seguimos leyendo allí Génesis 1, estoy buscando la cita por aquí, pero creo que para buscar la cita me voy a tener que poner las gafas. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Pensemos solamente en este primer pasaje. Edison y Carla, ¿van a decir algo? Sí, claro, pero hágale, Carla. Yo estoy mandando corazoncitos porque ese texto me parece muy hermoso. Ah, ok. No, yo lo que iba a decir era que según esa interpretación hebrea que acabas de decir, parecía que no se hace mención de, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No sé si es que no está en ese versículo o es que en el hebreo se omite esa expresión, o no la Eso escuché, lo no dice sé. la canción. ¿Cómo así? No entiendo. Yo Oiga, leí, y el mándalo Espíritu de Dios para... se movía sobre la superficie de las aguas. Yo lo leí. Sí, no, te escuché esa parte, pero te dice la observación. Pero sí, ahí está. Está en el texto hebreo. En el texto hebreo te va a hablar del, menos el versículo 2 está por acá. Berruach Elohim Merajefet al Penei Hamayim. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz o la superficie de las aguas. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo esto, nosotros estamos pensando en muchas ocasiones, bueno, aquí está sucediendo algo que hemos escuchado toda la vida, pero olvidamos un poco de nuestra teología y de lo que la misma Biblia dice. Juan lee Génesis. Cuando Juan lee Génesis, Juan lee, en el principio estaba la palabra, el verbo, Dios hablando. Y la palabra de Dios era una persona, era Dios mismo, pero estaba con Dios y era Dios. Y acá nosotros leemos, y Dios dijo. Aquí está la palabra creadora de Dios. Pero también leemos, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Encontramos nosotros aquí explícitamente tres, podríamos decirlo así, personas. Encontramos a Dios en la creación y encontramos a ese Dios de una manera increíble. Pero no es solamente eso. Nosotros vamos a encontrar que el Antiguo Testamento tiene mucho que decir acerca de la Trinidad. Por ejemplo, lo podemos ver dentro de la creación, dentro de las promesas de redención y dentro de la proclamación. Acabamos de leer un pasaje de creación, no es el único. El Antiguo Testamento tiene muchos pasajes de creación, donde Dios crea, donde Dios, la creación misma alaba a Dios, donde Él diseña. Tenemos también la redención. Aquí viene a mi mente mucho de lo que Dios mismo promete al poner el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en los seres humanos, al hacer que éste descienda y al prometer un hijo, un heredero.
alguien que haría lo que ningún ser humano ha hecho jamás. Y eso está desde Génesis también. Yo creo que todos podemos tener en la mente Génesis 3:15, ¿no? Ese sí es un pasaje muy difícil de olvidar. ¿Sí lo tenemos en la mente? Bueno, lo voy Pondrá a leer por si las enemistad. moscas. Yo sé que ustedes se lo saben. Ajá. Y pondré Es enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente, y él te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El Antiguo Testamento está lleno de pasajes, de proclamaciones del Evangelio. No podemos negar eso. Estoy pensando también en este pasaje que Jesús mismo cita del Antiguo Testamento, cuando va a dar su primer sermón. No sé a ustedes cómo les ha ido en el primer sermón. A mí me fue horrible en mi primer sermón. Me fue supremamente horrible. A Jesús le fue muy bien, pero lo querían matar. Y eso lo encontramos en Lucas 4. Cuando está en la sinagoga allá en Nazaret, le dan el rollo de Isaías y entonces él lee Isaías 61. Y me da mucha curiosidad de Isaías 61, porque es tal vez uno de los pasajes del Antiguo Testamento más explícitos en cuanto a la Trinidad. Debo dar derechos de autor, esto no lo descubrí yo. Eh, Hace creo 2, 3 años, ya no me acuerdo, tenía como 3 kilos menos, 4 kilos menos. Me invitaron a hablar acerca de la Trinidad en la historia de la iglesia. Y entonces otra persona tenía encargado hablar de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Después de que yo hablé de la Trinidad en la historia de la iglesia, esta otra persona, sí, Carla, yo mido el tiempo en kilos. Por ejemplo, yo sé que en los últimos 5 años he subido 40 kilos. Entonces tengo que cuidarme mucho. Así que, bueno, esta persona habló de la Trinidad en el Antiguo Testamento y leyó Isaías 61. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor. Enfoquémonos nada más en esas dos líneas. El Espíritu del Señor, una persona, está en mí. Ve qué curioso que está hablando en primera persona. Hay alguien aparte del Espíritu del Señor y está en mí porque me ha ungido. Ah, bueno, aquí tenemos una palabrita importante que se va a convertir en algo crucial. Es la palabra Mesías, Mesías. Me ha ungido el Señor. Y aquí entonces nosotros tenemos el tetragramatrón, el nombre propio, Yahweh. En esas dos líneas encontramos tres personas. Encontramos a alguien que habla, encontramos al Espíritu que desciende, encontramos al Señor que une, encontramos el Dios que une, el Hijo Interesante. ungido y el Espíritu Santo que desciende. Yo no había visto eso. Cuando esta persona lo dijo, yo voy a copiar esto para una clase de doctrina. Y aquí estamos. Entonces, solamente quiero decirles que el Antiguo Testamento está lleno de eso. Y está lleno de pasajes en donde no encontraríamos explicación si no tuviéramos una visión trinitaria. Encontramos a seres humanos adorando, personas, seres que salen a su encuentro, como si el Hijo de Dios estuviera allí.
De hecho, les voy a contar algo. Esto era tan duro a veces encontrar que está Dios en lo alto, pero hay una persona que se manifiesta como el ángel del Señor, que a veces habla como Dios, que toma decisiones como Dios, que tiene la autoridad que parece ser de Dios, que incluso los judíos estaban hablando de dos autoridades en el cielo. Sofía me contradirá si eso es mentira o es verdad. Ella que hace poco estuvo estudiando muy profundamente la Trinidad. No, si la estoy estudiando en este momento. Entonces, aún dentro de círculos judíos, ellos hablaban de dos poderes en el cielo. Era obvio que había más de una persona allí que tenía el título de Dios. De ese modo, nosotros podemos ver que hasta quienes no creen en esto, no lo pueden obviar. Y estamos hablando apenas del Antiguo Testamento. Sí, Diego. Aider, cuando dice la primera palabrita, el dioses, también ayuda ahí. O cuando dice el Señor dijo a mi Señor, que es el salmo Bueno, que hace sí, David. sí, también. Yo me cuido un poco con Elohim, dioses, porque Elohim, bueno, en el Antiguo Testamento se utiliza algo llamado plural majestad. Es decir, que cuando algo tiene gran poder, gran autoridad, gran majestad, se utiliza un plural. Y muchas personas se van a dar eso como explicación. Entonces, puede ser una opción, pero no te puedes quedar solo con eso. Listo. Con el Señor dijo a mis señores, mucho más claro, e incluso en el Nuevo Testamento se utiliza de argumento en la predicación que Pedro hace. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que haya postrado delante de ti a todos tus enemigos. Uf, qué pasaje, ¿no? Eh, muy bien, así que creo yo firmemente esto. Dios es expresamente trinitario en el Antiguo Testamento, en su creación, en sus promesas de redención y en la proclamación. ¿Cómo así que en la proclamación? Es muy interesante ver la interacción de Dios con sus profetas. El Espíritu Santo desciende a ellos. Siempre se habla de esta unción. Siempre hay una especie de visión del trono, de esto que es incomprensible. Cuando nosotros encontramos esto, encontramos interacciones de inspiración, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, Dios mismo da palabras a ellos. Encontramos que ellos ven y encontramos que hablan acerca de aquel que es Padre y Creador. Por eso yo les quiero decir simplemente eso. Pasajes son muchos, pero mi propuesta es, encontramos expresamente la Trinidad en el Antiguo Testamento, en la creación, en la promesa de redención y en la proclamación. ¿Vamos bien? Sí, más o menos, pero sí. Más o menos. Eh, Que a mí los términos me corchan, la verdad, pero sí se logra comprender pues, a lo que quiere apuntar, pero sí, sí. gracias, Edison. Estoy intentando ser lo más claro posible. Les pido perdón si utilizo mucho término complicado. No, 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 está bien, está bien. De hecho, son muy entendibles, solamente que no me los grabo, o sea, no, no sé cuál es de cuál, sí me hago entender, pero no, están entendibles todos hasta ahora. No, Ok, y yo creo que son muy necesarios entender esos términos y espere que les toquen los del hijo para que se le metan más título a la cabeza. Son muy necesarios esos Tranquilo. términos porque realmente son cosas que hay que defenderlas el día de hoy. Total. entonces,
Ahora, ¿ustedes creen que la Trinidad está en el Nuevo Testamento? Sí. Allí encontramos que es sumamente expreso. Encontramos que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Vamos a encontrar fórmulas trinitarias. La más conocida es la de Mateo 28. Los bautizarán en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también los encontramos en las doxologías. Las doxologías son estos relatos o estos pequeños poemas que glorifican a Dios. La de Romanos, cierto, Romanos 11 o 12, algo así. Sí, Romanos tiene dos doxologías. Ajá. Una de ellas está en Romanos 11, que es donde está, oh, su profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. Esa es la de Romanos 11. Y encontramos allí distintas. Hay una que me llama mucho la atención, que está en segunda a los Corintios. Los que me conocen a mí saben que yo llevo muchos años dedicándome a los Corintios, que ya saqué una tesis de basada en los Corintios y ya estoy trabajando en la segunda basada en los Corintios. Ah, qué bien. Excelente. Yo solamente lo conocí con Filipenses, pero me Ah, falta mucho sí. por conocer. Sí, ese fue un regalito del Señor, un librito que quiero mucho. Ya estamos escribiendo el segundo libro, pero bueno, no me voy a promocionar acá que estamos en medio de campañas políticas. Eso. Ah, no, pero qué Eh, chévere. De hecho, es el libro favorito del Nuevo Testamento. ok, Filipenses y Lucas. Ahí tengo a Diego de testigo. listo, listo. Pase la Neki. ¿Cómo así que Aneki? ¿Estás hablando de Pues Kindle? que estás promocionando un libro, que pase la Neki. Ah, ok, que pase el número. No, 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 yo no tengo de eso. Estoy viejo para eso. Entonces, Los ricos y sus vamos cosas. a 2 a los Corintios 13:14. Este sí me gustaría que lo leyeran alguno de ustedes. Ya que estoy aquí ya buscándolo. 2 a los Corintios 13:14. 13:12. 13:14. 13:12 habla de otra cosa. Segunda de Corintios 13. Ajá, 14. Pues capítulo 13, versículo 14. En Amén. esta versión no me sale Ah, versículo bueno, 14. Pero ¿lo dice encontró así, alguien que la ya? gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bueno, gracias, Católica Edison. tenía que ser esta vez. Ujú. ¿Qué les llama la atención de ese versículo? Cuando yo leí el versículo por primera vez, hace ya muchos años, yo leí eso y yo me voló la mente. Yo, ay, ¿cómo así? Yo creí que esto no se podía hacer. ¿Qué les llama la atención de ese versículo? Yo lo considero como a un Dios totalmente infinito, pero a la vez personal, que cada vez Hay un cada Dios. vez se muestra en diferentes maneras. Perdóneme que tengo un poquito con la taquicardia reboteada, por eso que casi no estoy hablando. La, lo veo como ese Dios infinito, pero a la vez personal, que se identifica con cada uno de nosotros. El amor del Padre que siempre va a acompañarnos. La gracia del Hijo, que es cuando Jesús muere por cada uno de nosotros y nos da esa libre entrada ante el trono. Y la Ok, comunión del Espíritu, que fue cuando Dios ya, por la promesa del Señor, de entregarnos y de cuidarnos y guiarnos en todo lo que hacemos. Amén. muchas gracias, Ana Isabel. Sí, hay un Dios personal aquí,
Pero ¿qué más les llama la atención de 2 a los Corintios 13-14? A mí me ¿Qué llama dice? un poco la atención es como las distinciones en cuanto a aportes de parte de cada uno de ellos. Por ejemplo, en esta versión dice la gracia del Señor Jesucristo, un aporte. Y ahí dice el amor de Dios, otro aporte. Y luego dice, y la comunión del Espíritu Santo, otro aporte, ¿cierto? Va a sonar feo lo que voy a Ok, decir. Es como si fuera un sándwich de amor o de ternura de Dios hacia nosotros. Pues suena más o menos así, ¿cierto? Como que lo envuelve todo a uno, pero se ve más ¿no? o menos así para mí en este caso. Ahí disculpa Gracias, los Edison. ejemplos, como siempre, pero bueno. Te recomiendo no hacer teología con hambre, pero bueno, muy buen aporte. ¿Algo más que les llame la Lo atención? buena es eso, buena es. Que son distintas pero operan juntas. Son distintos, pero operan juntos. Bueno, hay Eso algo que a mí me está en explotó. la Confesión Belga, artículo 9. Ajá, ajá, ajá. Muy bien, muy bien. Qué bueno que tenemos aquí un metodista que lee las confesiones reformadas. Eso es un muy buen ecumenismo. Entonces, algo más. ¿A quién menciona primero? ¿Al Hijo, al Padre o al Espíritu? Al hijo. Eso no les llama la atención. Sí, Sí. porque desde la costumbre siempre es Padre, Hijo y Espíritu. El orden, ¿cierto? Y si Entonces, hay cambia. nosotros hemos tenido la costumbre de pensar en uno mayor. Eso se llama subordinacionismo. Es una herejía. Eh, Cuando nosotros estamos hablando de la Trinidad, nosotros hablamos de una relación perfecta, donde cuando se da subordinación, se da solamente por voluntad, por operación y no por naturaleza. Esto tiene todavía mucho debate. Por ejemplo, si ustedes van a ponerse a leer teologías sistemáticas como las de Grudem, se van a dar cuenta de que Grudem lucha mucho con eso y de una edición a otra de su teología sistemática cambia de pensamiento, pero podemos ver entonces que no se trata de que uno sea más grande, se trata de que los tres están juntos y operan juntos en una misma esencia. Un solo Dios, tres personas. Pienso también en Efesios 2, 14 al 18, donde dice, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Me llama mucho la atención que en el orden de salvación, que en cómo conocemos a Dios, la Trinidad está total y ¿Cómo se va a ir en ese momento? ¿Cómo Ah, se va a se ir le en fue ese momento? ah, en la mejor parte, ¿ah? No, Sofi, le tocó terminar la idea. es como un chiste de mal gusto. Javier, ¿cómo Oh, se te fue la señal en la mejor parte, ah? no, hombre, vuelve a estaba tan empezar. inspirado Sí, 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 sí. en este pasaje, dice Sí, sí. que en el Hijo Volver a empezar tenemos desde cero. paz con el Padre para vivir en el Espíritu.
¿Cómo les parece eso? Muy profundo. Yo estoy pensando en dos cosas. Primero, ¿En qué cosas? primero en cuántas herejías he dicho. Que el Señor tenga misericordia. Y segundo, en si esa revelación era exclusiva de Pablo o era común en las escuelas de fariseos la revelación de la Trinidad, porque finalmente, pues bueno, Pablo tuvo un conocimiento mucho más profundo de Jesús y del Padre y del Espíritu por lo que estamos viendo. Pero nosotros, digamos, posterior al cierre del canon, hemos teorizado más al respecto. Entonces quedo ahí como con la duda. Y bueno, no sé, que los que me escucharon antes de esta clase, que ya han tenido otro maestro luego de... Carla, no escuché tu primera duda. Menos mal, era un pensamiento espontáneo. La segunda es la importante. Carla, ¿me escuchas? No escuché Oye, tu primera duda. la primera era que quién sabe cuántas herejías había dicho antes de esta clase, que el Señor tenga misericordia. Y la segunda es el tema de Pablo y las escuelas. Sobre Pablo y las escuelas. Bueno, cabe aclarar que la Trinidad es una doctrina cristiana. Cuando nosotros hablamos de eh, distintas escuelas judías, nosotros lo más cercano que encontramos es la discusión de dos poderes en el cielo. Es decir, tenemos a Dios y en Dios tenemos a la conocida a veces o que se muestra a veces como el ángel de Jehová que actúa como Dios y tenemos al Padre que está en el cielo. Eso es lo más cercano que tenemos dentro de las escuelas judías, en lo que yo conozco, cabe aclarar. Por ejemplo, dentro de grupos mesiánicos más fuertes como los de comunidades como de Qumran, nosotros encontramos rollos en los que se habla acerca de el maestro de justicia, encontramos en donde se habla acerca de dos tipos de Mesías, uno que viene a restaurar el sacerdocio y otro que viene a liberar al pueblo. Estoy pensando en el rollo de la guerra eh, y no los identifican con el Dios divino. Así que te voy a decir que dentro de las escuelas no hay algo parecido, lo más parecido es lo de los dos poderes, y te diría que la doctrina de la Trinidad es enteramente cristiana. ¿Respondo tus dudas? No, efectivamente. Siguiente pregunta. Pablo fue Ok. pues precursor del cristianismo, pero también en textos anteriores a Pablo, por ejemplo, no sé si me ocurre en este momento el hermano fuerte de la Biblia, Hércules, no mentira, Salomón, cuando dice que el espíritu se apartó de él. En la doctrina judía, como tomaban ese espíritu, como lo mencionan los testigos de Jehová, o algo similar. Ah, ok, ok, ok. Se le volvió a Bendito ir sea la el señal. Señor, que tiene tigo con Sofía, nosotros. Diego, le toca a usted. Sofía le toca a Diego y a Sofía. No, él vuelve, no se Dios bendiga preocupe. el internet. Que no se Ahí llegó. preocupen, él vuelve. Mm. ¿Aló? Ay, se me cayó la Sí, tablet. buenas, ¿Aló? sí, bueno, ahí está Jaider. Aider, ¿no nos escuchas? Están tildados. Oye, en ese conchudo, es que están tildados. Ah, el tildado es él.
Ok. Eh, ¿Ustedes me escuchan? Sí. Escuchamos, pero te Efectivamente. quedaste pausada ahí. Mm, mm. Esa pregunta va a quedar de tarea. Al parecer sí. Está muy buena la pregunta. Ahora Yo sí, pensé que estabas. Ah, ¿ahora sí? Sí, ahora sí. Yes. sí. Ok. Bueno, la pregunta de Carla es buena. ¿Cómo concebían al Espíritu Santo? ¿Esa es la pregunta? Pues es que Pablo tiene una revelación muy profunda de la Trinidad. Entonces, Ujú. si no era de escuela, sino que era una doctrina principalmente cristiana, ¿cómo concebían entonces esas escuelas? No sé, voy a usar esta palabra porque no me acuerdo de los arrianismos y los otros cosas, las manifestaciones. Ok. Eh, Te voy a decir lo que tengo en el momento en la mente, pero eso sí lo voy a tener que buscar un poco más. Eso. Pero lo que tengo en la mente cuando he escuchado que exponen de este tema dentro de estos círculos es presencia de. Entonces, para ellos, en muchas ocasiones hablan de la presencia general de Dios en todo, porque Dios está en todo lado y Dios lo llena todo, pero también hablan de la presencia especial de Dios en situaciones o personas específicas cuando leen la palabra Ruach. Pero lo tengo que investigar un poco más. ¿Listo, Carla? Claro, porque si es en ese sentido, entonces sí tendría mucho en común con la doctrina del Espíritu Santo de los testigos. Ay, ¿será que esa es Ajá, la buena? Mentira, mentira, mentira. Es un para chiste, es un nada. chiste. Cámbiese. Ojo que eso quedó grabado, listo. Muy bien. Ahora que hemos hablado juntos acerca de este tema, de qué no es la Trinidad, de la Trinidad en el Antiguo Testamento, la Trinidad en el Nuevo Testamento, cuatro verdades para hablar de la Trinidad, me gustaría terminar con una pequeña confesión, un credo. Pregunta, ¿escuchan mucha bulla de fondo? Quita, Es suave. que, perdón, estoy en mi iglesia y acaba de terminar una reunión en mi iglesia, entonces, Tranquilo. sí, vivo un poquitico lejos de mi iglesia y no pude salir a mi sacrosanta, bella y hermosa casita, a las afueras. Entonces, quiero leer junto a ustedes el credo de Atanasio. Ya lo conocen, ya lo han escuchado. Yo no. Credo de Atanasio. Se trabó. ¿Se cayó o no? Sí, sí. Ajá. Parece una botico. Él queda ahí pausado como para dejarnos en vilo. Todo el que quiera salvarse, ante todo es necesario que mantenga la fe católica universal. ¿Será esa? Véalo en el Hola. próximo capítulo.
Hola. Bueno, les estaba preguntando, no sé si alcanzaron a escuchar la pregunta de si recuerdan qué es el arrianismo. Copié tan ligero que no entiendo mi letra, ustedes me pueden creer. Dios mío. El Arrianismo, arrianismo, monarquianismo, bonita, algo así. Unitarismo. bueno, estoy preguntando por arrianismo. Que el hijo es creado y que es de una esencia diferente al padre. Gracias, Sofía. Sí, en el arrianismo el hijo ha sido creado. El hijo no es Dios, es primera creación. Entonces, eso había crecido mucho, finalizando siglo cuarto, empezando siglo quinto, y Atanasio, en lucha contra el arrianismo, confeccionó este credo. ¿Sí me escuchan? Los veo quietos. Sí, señor. Confíe, confíe. ¿Sí me están escuchando? Sí, Ok, sí, te escuchamos. listo. Así que me gustaría leer una parte de este credo para cerrar esta clase de la Trinidad. Dice así: todo el que quiera ser salvo debe ante todo guardar la fe católica. Recuerden que católico significa universal. Quien no la observe en su totalidad y sin violarla, sin duda perecerá eternamente. Ahora bien, esta es la fe católica. Adoramos a un solo Dios en Trinidad y a la Trinidad en unidad, sin confundir sus personas ni dividir su sustancia, porque es una la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu. Pero la divinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo es una, igual en gloria y coeterna en majestad. El atributo que tiene el Padre lo tiene el Hijo y también lo tiene el Espíritu Santo. El Padre es increado, el Hijo es increado, el Espíritu es increado. El Padre es infinito, el Hijo es infinito, el Espíritu Santo es infinito. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu es eterno. Y sin embargo, no hay tres seres eternos, hay un solo ser eterno. Como también no hay tres seres increados ni infinitos, sino solo un ser, que es creado e infinito. Asimismo, el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso y el Espíritu es todopoderoso. Y sin embargo, no hay tres seres todopoderosos, sino un ser que es todopoderoso. Así también el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no hay tres dioses, sino un solo Dios. Así también el Padre es Señor, el Hijo es Señor y el Espíritu Santo es Señor. Y sin embargo, no hay tres señores, sino un solo Señor. Porque así como la verdad cristiana nos obliga a reconocer que cada una de las personas de por sí es Dios y Señor, así la religión católica nos prohíbe decir que hay tres dioses o señores. El Padre no fue hecho ni creado ni engendrado por nadie. El Hijo tampoco fue hecho o creado, pero sí fue engendrado por el Padre. El Espíritu Santo tampoco fue hecho o creado, pero procede del Padre y del Hijo. Y por lo tanto hay un Padre, no tres padres, un Hijo, no tres hijos, y un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad nada es antes o después, nada es mayor o menor. En su totalidad las tres personas son coeternas y coiguales entre sí. De manera que en todo, como quedó dicho antes, debemos adorar su Trinidad en su unidad y su unidad en su Trinidad. Por tanto, el que quiera ser salvo debe pensar así de la Trinidad. Además, es necesario para la salvación eterna que la persona también crea fielmente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo les parece este credo? Muy cristocéntrico, no es broma. No, pero está muy profundo, muy teso. Hace demasiado la Trinidad, como en sus funciones y en sus dimensiones, de cierta manera. Así es. Encontramos entonces esta fe en reacción a tantas herejías.
en búsqueda de comprender lo que dice la Biblia y lo que ha creído la Iglesia. Creemos en un solo Dios, en tres personas. Creemos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pero solo hay un Dios. Y así entonces estaríamos finalizando nuestra clase de la Trinidad. La próxima clase comenzaremos entonces con el Padre. Seguiremos entonces el credo apostólico y así entonces continuaremos. Y les voy a enviar esta semanita, lo tenía en una diapositiva, pero no la pude presentar, cuáles serían los trabajos de este curso. ¿Listo? Entonces, que Dios me los bendiga mucho. Muchas gracias por su paciencia conmigo. Les pido perdón por tanto. De hecho, Carla, a Atanasio lo exiliaron porque precisamente, bueno, no tanto por este credo, ya que no se sabía ciencia cierta si sí lo escribió Atanasio o fue influido por las tradiciones de Atanasio, pero en su propuesta y defensa de la Trinidad y en un mundo donde el emperador llegó a ser arriano, entonces se le exilió y se le reintrodujo después a la iglesia. Eso es una historia tremenda, pero por lo menos podemos ver aquí esta pequeña historia y su influencia en nuestra fe. Así que, mis amados, nos vemos dentro de 8 días. Ahora sí, no tengo más viajes programados. Dios me los bendiga y gracias. Gracias, Muchas Haider. Nos gracias, Y vemos. muy perdón bueno, por muy mi bueno. internet. No, relájese, muy poco. Se aprendió.